Gloria al Señor, Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo, Dios bendiga de manera especial y de manera poderosa. Aleluya, este fue el día que Dios diseñó para usted y para mí. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que gócese, aleluya, que este día es un día de bendición para nuestras vidas. Aleluya, que así que gócese. Alégrese, aleluya, está medio nublado, ha llovido en la madrugada, pero este fue el día que Dios diseñó para usted y para mí. Aleluya, así lo diseñó nuestro Creador. Aleluya, meditaba en un escrito que estaba leyendo sobre David, aleluya, rey de Israel, y mientras meditaba en el escrito, aleluya, uno ve cosas que muchas veces uno pasa por alto, pero otras personas le ponen énfasis en esas cositas que a veces uno pasa por alto. Y es tremendo cuando nosotros vemos que Dios escoge un hombre, Dios escoge una mujer. Y como comentábamos ayer, muchas veces llegan las pruebas, las tribulaciones, y eso nos hace, ¿verdad?, que nosotros podamos entender el plan y el propósito de Dios, aunque muchas veces cuando estamos en medio del proceso no lo entendemos. Y en el escrito habla sobre David cuando se enfrenta al león. Y David se enfrenta al león y probó la fuerza que Dios le dio para poder vencer al león. También lo vemos cuando se tiene que enfrentar al oso. O sea, no importó el tamaño del oso, David se fortaleció en Dios. Mire, llegó un visitante aquí, déjame ver si lo podemos captar. Ahí se nos fue. Aleluya. Un chango por ahí. Gloria al Señor. Picando el cristal. Gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, cómo de una manera Dios utiliza todos estos eventos donde David se tiene que enfrentar al león, se tiene que enfrentar al oso. Pero eso no se queda ahí. Entonces tiene que enfrentarse al gigante. Ya había una preparación, porque cuando David escucha los regalos que le estaban dando al que se enfrentara al gigante, David pregunta, ¿qué le van a dar al hombre que le tumbe la cabeza a este gigante? ¿Verdad? Le dan la información y él dice, yo voy y pelearé con él. Ya David estaba decidido a que David había pasado por estos procesos como una enseñanza de que Dios estaba con él. Por eso David iba tan confiado. Y aunque el gigante lo menospreció, lo maldijo, David iba tan seguro y le dice a Saúl, yo peleé con el oso, yo peleé con el león. Y este gigante incircunciso no va a ser la excepción. Ya David iba confiado en que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque David dice, ¿quién es este incircunciso que está desafiando al ejército del Dios viviente? O sea, David ya tenía la suficiente información para saber que el Dios que lo había ungido, que el Dios que lo había llamado, estaba con él. Porque David estaba presente, tenía presente de que él tenía que llegar al palacio porque había sido ungido como rey. Y la palabra que Samuel daba no caía en tierra. Eso lo dice la Escritura. La palabra que Samuel, el profeta Samuel, hablaba
dice que nunca ninguna de sus palabras cayó en tierra. O sea, Dios le hablaba a Samuel y Samuel era la voz de Dios y, aleluya, todo lo que Samuel decía de parte de Dios era un fiel cumplimiento. Y vemos a David enfrentando al gigante. No le importó el tamaño, no le importó los años de experiencia que Goliat tuviera, no le importó la armadura, no le importó la espada, no le importó nada. David iba enfocado en vencer al gigante para demostrar que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Aleluya. Qué bueno que cuando nosotros nos encontramos en situaciones podemos tener la certeza, hermano, usted tiene que tener la certeza, que la Biblia habla de que van a venir las pruebas, van a venir las tribulaciones, pero nosotros tenemos que estar enfocados en el Dios que nos llamó, en el Dios que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Es el Dios que no ha perdido una batalla. Es el Dios, aleluya, que cuando dice, yo estaré contigo, va a estar contigo. Cuando Dios dice, Dios habla y Dios respalda la palabra. ¿Sabe? Dios habló y existió. Dios dijo y se hizo. Y Dios no cambia. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Y si Dios cambia las circunstancias, es con alguna enseñanza. Porque vemos un profeta como Jonás, que le dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, y el profeta quedó mal. Gloria al Señor. Te bendiga, Jordi. Vemos que el profeta, como quien dice, me mandaste a darle una profecía y no se cumplió. No, porque Dios vio el arrepentimiento, pero Dios estaba tratando con el profeta, porque el profeta lo que quería era que el pueblo, que Dios exterminara ese pueblo. Por eso vemos a Jonás que no quería ir, no quería dar el mensaje. Porque imagínese usted que una persona le haga la guerra, le haga la guerra, le haga la guerra, le haga la guerra, le haga la guerra. Y después esa misma persona dice, mira, tú tenés que ir a decirle a la persona, tú sabes que Dios te ama. Pero, Señor, si me ha hecho la guerra, me ha hecho la vida difícil. Y usted tenerle que ir a decir, tú sabes que Dios te ama y que Dios quiere salvar tu vida. Pues uno se va a resistir. Mira, tanto que ha hablado de mí, tanto que me ha dicho, tanto que me ha hecho daño. Muchas veces en los trabajos, personas que se levantan, vecinos que se levantan, familiares que se levantan contra ti. Y tú después les tienes que ir a predicar a Cristo. Y muchas veces uno dice que se lo lleve el diablo. No, porque son almas de salvación. Y muchas veces Dios utilizó a esas personas para moldear tu carácter. Aleluya, y eso pasa. Entonces vemos a David, que a pesar de todo lo que pasó, se enfrenta al gigante, le tumba la cabeza al gigante, pero eso no te quedó ahí. Después el mismo Saúl, el mismo rey, se fue contra David. Y David tuvo que irse del lado de Saúl, tuvo que meterse en cueva, tuvo como un fugitivo, aleluya, se metió en la cueva de Adulán, allá, aleluya, llegaron los afligidos, los necesitados. Mira qué ejército le llegó a David. Los afligidos, los necesitados, los endeudados, todos llegaron a la cueva de David. Pero de allí Dios le levantó un poderoso ejército, aleluya, de lo que no era, lo inservible, Dios lo hizo para bien. Aleluya, te bendiga de mucho y amén. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Y cuando estaba leyendo este escrito del rey David y estos puntos que toqué, muchas veces nosotros nos encontramos en ese, porque dice que las pruebas, aleluya, vienen para nuestro fortalecimiento. Lo mismo pasa con José, que lo hablamos ayer, cuando llegaron sus hermanos y se presentaron y José le dice, no, yo soy aquel que ustedes querían vender.
Yo sé aquel que ustedes querían matar. Y ellos se asustaron, pero no, tranquilo, ustedes no me enviaron para aquí, a mí me envió Dios. Y me fortaleció todos estos años para yo poderlos perdonar. Para yo no solamente pudiera tener amor por mis hermanos. Y muchas veces nos pasa eso en el camino. Nos hieren, nos lastiman, nos laceran. Pero ¿qué nosotros tenemos que demostrar? De que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y que todas las cosas que pasan en nuestra vida van a obrar para bien. Va a ser para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Lo importante de esto es que usted se mantenga con los ojos puestos en Jesús. Porque cada día, te bendiga José, cada día nosotros tenemos que enfrentar situaciones. Mira, hermano, usted tiene gente que usted ama, pero no piensa igual que usted. Usted tiene hermanos, familiares que usted ama, pero no piensan igual que usted. Yo y mi esposa nos amamos, pero ella no piensa igual que yo. Entonces, todos estos procesos que pasamos en nuestra vida nos llevan a reflexionar. Ok, yo digo que esto es así y mi esposa dice que esto es así. No, pero es que a mí me gusta así. Y entonces, todas estas cosas llegan para probar muchas veces nuestro carácter, nuestro amor por esa otra persona. Y muchas veces uno cede por amor a esa otra persona. Porque usted lo que quiere es que esa persona esté bien. Y aunque usted sienta que lo que usted está diciendo está bien, pero esa persona no lo entiende, usted se va en oración. Y bueno, Señor, yo quiero no lo entiende, pero yo me voy en oración y oro a Dios. No entro en conflicto. No entro, porque ¿qué pasa? Que cuando usted entra en conflicto, quien se mete es Satanás. Satanás logra abrir una brecha y crea un conflicto más grande. Entonces usted ve cómo lo que era algo sencillo se convierte en una guerra. Y eso es así. Nos pasa en los matrimonios, nos pasa en las relaciones familiares, nos pasa en las relaciones del trabajo. Una brecha. Y si usted no es sabio, si usted no puede identificar las maquinaciones de Satanás, cae en su trampa. Y lo que era una pequeña contradicción, se convierte en una guerra campal. Usted sabe que hay matrimonios que llegan a la iglesia y llegan peleados por una pequeña diferencia. Y esa diferencia se convirtió después en una discusión. Y llegamos al estacionamiento yo no sé por qué Dios está trayendo esto. Dios lo sabe, el Espíritu de Dios lo sabe. Y llegamos al estacionamiento y la ponemos en pausa. Vamos a ponerla en pausa porque hay que estar bien delante de los hermanos. Hay que estar bien delante del pastor. Y cuando salen del culto, se gozan el culto, escuchan la palabra. Y cuando se montan en el carro, vuelven. Vamos a quitar la pausa y vamos a seguir con esta contienda. ¿Quién está ganando ventaja? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Le bendiga mucho, Walter. Y estas cosas nosotros tenemos que enseñarlas y tenemos que aprenderlas. Porque nosotros hemos pasado por todas estas situaciones, hermano. Esto no es fácil. Vivir el Evangelio de Jesucristo no es fácil. Aquí hay una enseñanza nueva todos los días. Todos los días. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque cada día usted va a tener que lidiar con cosas. Gente van a tener que lidiar con usted, hermano. Gente van a tener que lidiar conmigo. Porque yo no soy un querubín. Yo puedo fallar.
Yo puedo a lo mejor en una ligereza hablar algo que no tenía que hablar. A lo mejor no era el momento de hablarlo. A lo mejor no era el momento de expresarlo y decirle, mira esto. Y no. Todo es un tiempo de Dios. Por eso nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que siempre estar en el secreto con Dios para poder lidiar con las cosas del otro día. Porque hermano, usted se encuentra muchas veces entre la espada y la pared. Sale de lo más bien y usted se encuentra con alguna situación, te bendiga, compadre. Aleluya. Mire, se encuentra con alguna situación en su trabajo, a lo mejor antes de salir de su casa, el café no quedó muy bueno, la comida, el desayuno no era lo que usted quería, y comienzan, y usted tiene que lidiar con todas estas cosas. Ok, tranquilo, pues, yo quería un sándwich de jamón, queso y huevo, y ella lo que me preparó fue una avena. Sí, hermano. Yo quería avena y me hizo tremendo sándwich. Pero yo lo que quería era una avena. Y esta mujer a veces, muchas veces, con la mejor intención, pero usted quería otra cosa. Y esas veces, cosas que pasan. Aleluya. Y vamos a ir un poquito más allá en la iglesia. Yo llegué y yo no quería coger parte y me pusieron a leer la Biblia. O me pusieron a orar por la apertura y yo hoy no quería hacer nada. Y entonces usted comienza, pero mire este hermano, yo no quiero hacer nada y me manda a leer la Biblia, me manda a abrir el culto. Hermano, y nosotros tenemos que bregar con eso todos los días. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Si Dios abrió una puerta, entre por ella. Y se lo digo por experiencia, hermano, te lo digo por experiencia. Te lo digo porque lo he vivido, lo he pasado, porque yo no voy a predicar algo que yo no he vivido. Y lo he vivido con mi esposa, lo he vivido en la iglesia. Mire, yo llego a un momento dado, cuando yo empecé en el evangelio, especialmente los cultos de caballeros, a mí siempre me mandaban al final a despedir el culto. Y usted sabe lo que yo hacía, que me iba para el baño. Me iba para el baño y pues me escondía por allá atrás porque yo no quería despedir el culto, me daba miedo, me daba temor. Y yo me iba para el baño. A veces yo escuchaba cuando el hermano Francisco que pase por aquí a despedir el culto. Y no, está en el baño. Y yo le escuchaba ya, hermano, porque era miedo lo que tenía. Muchas veces llegué a la iglesia que no quería hacer nada y me ponían a cantar. Hermano, por aquí para que pase y cante una alabanza. Y yo decía, pero mire este hermano, yo no quería. Mano, todas estas cosas pasan. Igual, usted llega al trabajo muchas veces. Yo quisiera que hoy fuera viernes, no, pero es jueves. La mañana, cuando mi yerna se montó, digo, ay, Dios mío, ya es jueves. Yo quisiera que fuera viernes, pero es jueves. Mire, hermano, para que usted vea que muchas veces nosotros queremos y loco que sean las 4 de la tarde. No trabaje el día en paz, en tranquilidad. Fue el día que Dios diseñó para usted y para mí. Pues vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en Él. Es lo que les digo. Muchas veces expresamos cosas que no están en el plan de Dios. Porque queremos vivirlo a nuestra manera. El ser humano es así. El ser humano, por eso la Biblia nos llama que nosotros somos pequeños dioses. ¿Por qué? Porque cuando usted coge, aleluya, su vida y la quiere vivir a su manera, usted es su Dios. Porque usted no está obedeciendo a Dios. Usted no está obedeciendo lo que Dios quiere para usted. Cuando usted quiere vivir su propio proceso, su propia vida, su propio proyecto, usted se levanta como un Dios usted mismo. No, yo no necesito a Dios. A veces vienen conflictos con nuestros hijos y nosotros queremos meter las manos en vez de ir de rodillas. Y no querer nosotros que, no, es que yo lo puedo resolver mejor que Dios. Y nos encontramos muchas veces, mire, yo te mandé a hacer eso, no. Yo te mandé a decir eso, no. Déjalo, mi familia, mis hijos, una vez el Señor me habló. Tus hijos están en mis manos. Yo tuve que confiar en esa palabra por muchos años, especialmente con mi hijo.
que se metió en unos revoluces, mi hermano, que si usted va y escucha los testimonios, eso, hermano, y yo tuve que ver a Dios actuar. Anoche hablaba con mi yerna también, con mi hijo. Muchas veces que el Señor me decía, el Señor me dio una palabra sobre mi hijo, pero sin embargo lo querían matar. Y muchas personas vinieron a decirme, mira, soñé con tu hijo que estaba así. Mira, soñé con tu hijo tiroteado. Y yo tenía que rechazar esas palabras. Pues yo rechazo esas palabras porque yo lo veo con un micrófono. Yo lo veo predicando la palabra. Hermano, todas estas cosas pasan. Pero nosotros tenemos que confiar en aquel que nos llamó, en aquel que dijo, yo estoy contigo. Aquel que dijo, clama a mí, yo te responderé, hermano. A veces usted clama y usted quiere, porque nos gusta el microondas, ya tú sabes, en 1 minuto, en 30 segundos, calentar. Pero Dios no trabaja así. O sea, vemos la historia de David, todo lo que tuvo que pasar para llegar al reino. Vemos la vida de José, todo lo que tuvo que llegar para llegar al segundo al mando en Egipto. Todo lo que la iglesia de Jesucristo, Masheka Ramakenda, tiene que pasar para sentarnos en las mesas del Cordero. Porque dice la Biblia que a través de muchas pruebas y tribulaciones vamos a heredar el reino de los cielos. Esto no es color de rosa. Cuando a usted le sirven un evangelio color de rosa, es un evangelio falso. Es un evangelio, te bendiga María, es un evangelio, aleluya, disfrazado de piedad, pero niega la eficacia de lo que verdaderamente dice la Biblia. Aleluya. Por eso tenemos que entender de que somos, aleluya, recipientes de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios tiene que moldearnos. El Espíritu de Dios tiene que decirnos dónde ir, dónde no ir, cómo expresarnos, cómo no expresarnos, cuáles son los planes de Dios para mi vida. El problema es que muchas veces nosotros queremos los planes nuestros. Te bendiga mucho, Luis. Muy bonita la actividad ayer. Aleluya. Inauguraron el centro allá y estuvimos con ellos allí, ayudándole. Gloria al Señor. Mire, hermano, mire, es que verdaderamente, gloria al Señor. Mire, cuando usted se pone a analizar las cosas, usted planificó algo y las cosas no salieron. Pero no es que usted se salió del plan de Dios. Es que Dios lo había planificado así. Y usted dice, pero yo pensaba hacer esto, pero mira, salió esto. Porque ese es el plan de Dios. Porque nosotros lo vamos delante de la presencia del Señor. Hágase tu voluntad. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y cuando usted le dice, yo quiero ser un instrumento en tus manos, ok, te voy a mandar a alguien para que le hables de Cristo. Ok, hoy vas a llegar a la iglesia y te van a poner a leer la Biblia. Mire qué cosa. Y usted, pero no. Si usted le dijo a Dios que usted quería ser un instrumento, aleluya, Dios le va a prender el switch y usted va a ser una luz en medio de las tinieblas. Usted quiere ser hombre utilizado por Dios, Dios le va a prender el switch. Ok, tú quieres servirme, tú quieres ser luz, yo te voy a prender el switch. Aleluya, para cuando la gente te vea, aleluya, pueda ver a Cristo en ti. Pero entonces usted tiene que hacer el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos diseñados, para adorar a Dios, para hacer el trabajo de Dios y para hacer luz en medio de las tinieblas. Padre, te alabo y te bendigo, te doy gracias por este día, gracias por cada hermano, por cada amigo, gracias por los que están en vivo, por los que lo van a ver grabado. Señor, yo te pido, Señor, que tú estés con ellos como poderoso gigante, que tú sigas dirigiendo sus vidas, Padre amado, y que sigan siendo luz en medio de las tinieblas. Padre, te alabo y bendigo tu nombre. Mira aquellos que lo van a ver de manera grabada, Señor. Aleluya. Sigue, Señor, llevando este mensaje a donde esté la necesidad. Señor, salva las almas, liberta al cautivo, sana al enfermo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz milagros creativos y poderosos para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Amén. Dios me lo bendiga de una manera especial y de una manera poderosa y sígase disfrutando este día en la presencia del Señor. Dios me lo bendiga de manera especial.